Muy buenos días. Muy buenos Primero días. que nada, pues le agradecemos que nos haya dado esta oportunidad pues, de poder entrevistarla. Pues más que nada, como se lo mencionamos, es meramente académico, pues es sobre el enfoque sistémico. Ok. Primero que nada, pues quisiera ver si nos podría proporcionar su nombre completo, si tiene alguna especialidad o alguna formación relevante fuera del enfoque sistémico. Bueno, pues mucho gusto, chicas. Mi nombre es Era Mayela Olivas López y yo soy psicóloga con enfoque sistémico. Hice la maestría en terapia de familia y de pareja y actualmente pues me estoy dedicando un poco más a la especialidad de neuropsicología, incluida también dentro de lo sistémico. Muchas gracias. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ejercicio profesional y qué enfoque terapéutico pues aplica más que nada actualmente aquí en su consultorio? Bueno, pues es una pregunta algo personal porque apenas lo acabo de entender, pero llevan 10 años de trabajo profesional y aquí dentro de, pues ahora sí, mi consultorio se aplica únicamente lo que es el enfoque sistémico, lo que conlleva no nada más lo que es el sistema, sino también cognitivo-conductual, psicoanálisis, algo de logoterapia, tanatología, bueno, dentro de algunas herramientas que se pueden ir utilizando según el paciente. Sin embargo, pues aquí en este centro, pues hay personas que están un poco más especializadas en otras áreas, que ya sería tanto en la cuestión narrativa, tanto podría llegar a ser también en la cuestión humanista, gestáltica y psicoanálisis únicamente en ese enfoque, no sistémico, únicamente más especializado y especificado hacia el tema. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué la motivó a elegir pues el enfoque sistémico para que fuera su área de trabajo? Ok, es interesante pregunta porque justo esa fue una de las primeras preguntas que me hicieron en entrevista al momento de entrar a la maestría, de qué me había interesado, y la realidad es que yo estaba más interesada en el área de neuropsicología. Sin embargo, pues para poder ir abarcando algunas áreas con la familia, con la pareja, para entender las dinámicas, el cómo se ha ido estableciendo pues ciertas conductas que afectaban también a lo que son los síntomas afectados en el paciente, pues tenía que evaluar un poco más desde las raíces, desde los grupos, desde las creencias que se llevaban para poder acompañarlos de mejor manera. Entonces fue como una base para mí, para ir avanzando en otras cosas que me gustaría ir realizando más adelante. Gracias. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los principios o conceptos fundamentales que guían su intervención? Ok. Principios y ¿qué más, disculpa? ¿Me podrías repetir? Principios o conceptos fundamentales que guían su intervención terapéutica. Bueno, podría llegar a entender esto como si fuese lo que más me orienta para poder ir acompañando a mis pacientes. Dentro de estos principios, uno de ellos pues sí es la parte en la que uno tiene que ir viendo siempre al paciente como una persona única, que no se mete en ninguna otra teoría, sino que es ahora sí una investigación propia, más específica, para poder ir como entendiendo cada una de sus bases sistémicas que trae. Yo creo que uno de los conceptos que más he utilizado es la individuación, que pues para mí es algo pues bastante específico para poder como ir entendiendo al individuo desde un sistema y el sistema desde el individuo. Entonces yo creo que eso desde el genograma para mí es una de las bases para poder ir percibiendo cómo es que es el lenguaje no verbal dentro de esa persona. ¿Cómo estructura una primera sesión con una familia o una pareja? ¿Qué elementos busca observar? Bueno, uno de los primeros elementos que siempre se busca observar son los roles. Roles, qué estilo de comunicación se lleva, cómo son esas pautas o límites y principalmente el objetivo que tiene cada uno de ellos para poder participar en la terapia. Hay veces que no saben ni para qué vienen o que vienen con causas distintas, y creo que ese es uno de los primeros, y luego ya me voy hacia lo distinto, lo de las creencias, comunicación, pautas, límites, para poder ir entendiendo con mayor claridad
cómo es que se lleva a cabo esa familia o pareja. Muchas gracias. ¿Y qué técnicas o herramientas específicas se utilizan en consulta? ¿Algún cronograma, reencuadre, regularidad? O las que utilices más seguido. Bueno, algunas técnicas que puedo ir utilizando en terapia, pues a mí me gusta bastante lo que llega a ser utilizar como mindfulness. Ahora me voy a dar un poquito más a entender respecto a esto, porque cuando uno viene aquí busca como esa parte de respuestas únicamente del terapeuta, pero no estamos muy concientizados hacia trabajar desde nuestro propio pensamiento. Entonces, algo como trabajar un poco más de concientización personal ayuda mucho como herramienta para poderles brindar, ya sea individual, pareja o familia, como una conciencia un poco más amplia, decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes vienen a traer? No nada más vengan por una respuesta, no nada más vengan a que yo les resuelva, sino vengan a entender cuál es su conflicto, y pues para eso es como este pensamiento crítico personal que tenemos. Y para mí el mindfulness es algo que ayuda mucho, porque no es ni siquiera meditación, es más bien como un ejercicio de propiocepción, de saber dónde estamos, qué estamos haciendo, qué queremos realizar, dónde queremos llegar y cuáles son nuestras resistencias, qué es lo que nos ha fallado. Entonces, para mí es una de mis mejores herramientas siempre. Gracias. ¿Qué indicadores usas para evaluar el avance del proceso terapéutico en el marco sistémico? Bueno, algunos indicadores que he ido utilizando más, porque pues yo utilizo ahora sí acompañamiento, digamos, multidisciplinario con psiquiatras, con nutriólogos, lo que son algunas pruebas que llegarían a ser, pues más que nada de depresión, ansiedad, o si es que hay alguna otra que se tenga que contemplar de maneras grupales, como lo son de comunicación, contratos de pareja o de familia, establecer a lo mejor algunas otras herramientas como lo pueden llegar a ser, pues más que nada como en la pareja, valoraciones para saber si hay algún grado como de, digamos como de, se me fue la onda, del nombre de, no sabré como esta palabra tal cual, pero para ver si llegan a tener como este mismo objetivo en la pareja y poder como consignar siguientes, digamos, etapas futuras, como otras retos o algo, porque a veces ya vienen como que con algunas otras etapas, como digamos en duelos cargados, y hasta ahorita pues no se ha evaluado. Entonces es como algunas pruebas de pareja que se llegan a realizar, entre otras como codependencia, que utilizo bastante dentro de mi área. Gracias. ¿Cómo manejas la neutralidad terapéutica ante conflictos familiares o de pareja intensos? Bueno, primero que nada con mi trabajo propio. Siempre trato de darme 15 minutos antes de iniciar una consulta para poder estar clara entre mis problemas. Como algunos lo saben, bueno, acabo de ser mamá, entonces tengo también situaciones que ahorita, pues como quien dice, me preocupan bastante, más en lo personal, así que me tengo que despegar de ese lado de ser mamá para empezar a ser terapeuta, y eso me ayuda bastante como para concentrarme tanto en qué es el objetivo de lo que vamos a ir a confrontar, no tanto guiarme por el ambiente que se genera en la pareja, en la familia, en el conflicto que me traen, sino pues más bien escuchar. Y eso me permite el poder ir como vislumbrando a cada uno la participación con escucha activa, el que cada uno se sienta validado dentro de lo que va a expresar, y yo también poder ir como acompañando a cada uno desde su área. Gracias. ¿Cómo manejas la resistencia o el rechazo al enfoque por parte de alguno de los miembros del sistema? Con afrontamiento. Bueno, para poder agregar un poquito más de contexto a ese confrontamiento, claro, para eso se tendría que llegar a valorar si hay una cierta resistencia como tal, o si la persona no lo está valorando, porque podría ser una resistencia consciente como una inconsciente. Si es una consciente, pues se confronta de maneras directas.
si es una inconsciente la cual la persona ni siquiera lo ha detectado, ni siquiera entiende qué está haciendo, pues se tendría que ir como orientando de poco a poco para que pueda ir como conociendo esa parte de la cual está rechazando, en la cual está pues omitiendo, evitando. Entonces así uno puede confrontar de una manera, ¿no te parece? Así como que esto que está diciendo no hay como mucha congruencia con todo esto. Ok, ya podemos agarrar a lo mejor un poquito más de conciencia de la persona y que pueda hacerse cargo de su resistencia, ya sea que para cambiarla o simplemente para aceptarla. Gracias. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas como terapeuta sistémica? Bueno, sí hay muchos desafíos, pero creo que uno de los mayores que enfrento es el poder ir entendiendo estas nuevas generaciones de familias que se pueden ir como agregando a la sociedad, porque pues realmente ahorita hay conductas las cuales pueden llegar a prestarse a nuevos vínculos, como lo llegan a hacer a lo mejor hasta algunas parejas fronterizas, se le llaman, las cuales pues llegan a generar como esta desvinculación, este desapego, como ahorita le dicen como apego evitativo, pero realmente pues todos tenemos grados de apegos, pero lo que sí es que es como una falta de compromiso hacia el poder como ceder ante el otro, el poder construir ante el otro, ya que pues uno se tiene que ir generando esta individuación para hacerse cargo de uno mismo. Y pues hay mucho conflicto con esto, a lo mejor desde las redes, quizá desde la facilitación de poder conocer a muchas otras personas y que esto vaya a su vez haciendo como un poco más usual este desprendimiento de pareja o de familias, de cómo debe de ser, porque en las redes ya vi cómo se tienen que, ya sé cómo me tienen que tratar y ya sé que tiene que haber a lo mejor hasta algún tipo de crianza respetuosa y pues como que tratamos de confrontar a las parejas o a las familias con datos actuales que tenemos y todavía no entendemos que somos una raíz que viene mucho tiempo atrás, así de que es como poder ir entendiendo a las generaciones actuales que ya quieren comerse el mundo y poder explicarles que todo este mundo ya viene de atrás y pues como que en esta parte de incluirme a estas nuevas, digamos, conceptos que se van creando, porque ahorita hay muchos conceptos nuevos, de gaslighting, que el ghosting y muchas cosas que yo también estoy aprendiendo como psicóloga y digo, ok, hace 20 años, bueno, 15 aprox, cuando yo empezaba nada de esto existía y ahorita ya todo el mundo utiliza términos como ¿estás bien narcisista? Sí, desde psicología todos somos narcisistas, nada más que hay grados de narcisismo, o sea que tengo que explicar un poco y ahí es donde creo que eso es un desafío muy agravante porque limita mucho a que la persona pueda hacerse cargo de, justifica más por el medio de esos conceptos. Gracias. ¿Cuáles son los principales desafíos que encuentras al trabajar desde este enfoque? Desafíos que encuentro trabajar en este enfoque. Sí, de acuerdo. Pues yo creo que más que nada la repartición equitativa de cada una de las creencias y poder llegar a brindarles a cada uno sus roles. Porque pues hay veces que no se establecen de maneras como claras y que se puedan ir como haciendo cargo de todo esto, pues es a lo mejor un desafío un poco más mayor porque a veces las familias ya se establecen desde tiempo atrás y vienen aquí y les muestro como cuáles son sus roles, o al menos buscamos cuáles son los que se identifican. Hijo, padre, abuelo, tío, y no es lo mismo que si nada más fuéramos hijos y nos hacemos cargo de toda una familia, o si fuéramos padres, pero queremos a lo mejor todavía ser educados por nuestros hijos, o que el tío nos acompañe, es como, bueno, a lo mejor no se va a poder acomodar la familia idealmente, pero sí el conocer los roles es algo que pues muchos no aceptan porque pues no les conviene, no les convence, hay muchos pensamientos cerrados y creo que esto dificulta muchísimo pues que se pueda ir avanzando. Eso es uno de los desafíos. No sé si es el mayor, la verdad me sacó como de mis temas, pero sí creo que podría ser. Lo seguiré pensando a ver si ese es el mayor. Muy bien, gracias. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre tu visión de la terapia sistémica o sobre tu experiencia como profesional en este campo? Bueno, me gustaría agregar que justamente este enfoque a mí me ha gustado bastante, que me ha sorprendido muchísimo, más de lo que yo esperaba, porque al inicio era solamente para mí una base a avanzar a mi siguiente grado.
Sin embargo, ya ahorita que yo lo llevo, lo practico, me he dado cuenta que realmente se amolda a muchísimas pacientes en los cuales a veces vienen aquí a consulta sin ningún tipo de orientación, no saber qué es lo que van a buscar, y el sistema pues realmente nos lleva hacia las raíces y hacia, digamos, como desde el pasado, entendernos, y hacia el futuro, hacia dónde vamos. Entonces, dentro del proceso vamos encontrando cuáles son las líneas que se van a necesitar para poder trabajar con tal o cual paciente. Entonces, como que se adapta bastante, es muy diverso, y a mí me gusta bastante en ese aspecto, porque pues no dejo, como quien dice, a un paciente como de lado, a menos que pues, ya no sea mi área como tal, con algún tema en específico, como por ejemplo yo no veo drogadicción, no veo tampoco violencia intrafamiliar, de una manera que si hay violencia dentro de mi consultorio es como, no, yo no lo veo, para eso hay otras personas, a lo mejor veo cuáles son las consecuencias de esto, pero yo no veo como tal personas con ese tipo de conceptos, y es algo más personal, si se pudiera desde el sistema, pero eso es algo que yo elijo porque pues, realmente también hay que ir entendiendo cuál es nuestra personalidad terapéutica, y si a veces